Estimados participantes, mi nombre es Mayra Cintia Sea Hernández de López y me acompaña mi colega, el licenciado Julio Adolfo Cruz Brand. Tengan todos ustedes un magnífico día. Es para nosotros un gusto tenerlos en el presente curso. De parte de nuestras autoridades de la Contraloría General de Cuentas, de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, así como del Departamento de Capacitación, reciban un cordial saludo. Hemos sido designados como docentes tutores de este curso denominado Control Gubernamental en Normas de Auditoría Interna NAIGUB. La norma académica número DFC-FCG-DC-01-2022 contiene la base legal del curso y su alcance. Es para auditores internos de profesión, contadores públicos y auditores. Debido a que el curso es asincrónico, pueden realizar las actividades con un tiempo prudencial, aunque el cronograma detalle el tiempo de realizarlas. Están disponibles hasta la finalización del curso. Está contenido en 8 módulos y una evaluación final. El módulo 1, Fundamentos Jurídicos. El 2, Código de Ética. El módulo 3, Introducción a la CISA-IGT. El módulo 4, Fundamento Jurídico de las Normas, Ordenanza de Control Interno Gubernamental. Módulo 5, Ética, Probidad e Integridad. El módulo 6, Normas, Ordenanzas y Manual de Auditoría Interna Gubernamental. Módulo 7, Generalidades del SINASIG. Módulo 8, Práctica, que contiene el Manual de Auditoría Interna Gubernamental MAIGUB y Sistema Informático para las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental SA-UDAI-WEB. Por último, una evaluación final. Esta conferencia es relacionada al módulo 6 denominado Normas, Ordenanzas y Manual de Auditoría Interna Gubernamental. Esperamos que el presente curso llene sus expectativas. Sin más preámbulo, le dejo la palabra al licenciado Julio Adolfo Cruz Brand, que nos va a desarrollar la conferencia. Que tengan todos ustedes un excelente día. Muchas gracias, licenciada. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a tocar aspectos generales de lo que son las normas de auditoría gubernamental, lo que corresponde al NAIGUB, y el manual de auditoría interna gubernamental, lo que corresponde al MAIGUB. Estamos en el MAIGUB y vamos a platicar también con respecto a lo que es la ordenanza, algunos aspectos. La base legal. El artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala faculta a la Contraloría General de Cuentas como una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos del Estado y en general de todos los bienes hacendarios, así como de todo el manejo de fondos de cualquier persona que reciba, pues que los reciba o que haga colectas públicas. El artículo 232 de la Constitución Política de la República también establece que la Contraloría General de Cuentas promueve funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos, y en general de todo interés hacendario, pero que en su artículo 31, en el artículo 3, literal F del decreto 31/2002 de la Ley de la Contraloría General de Cuentas, se establece que uno de los objetivos de la entidad fiscalizadora superior, la de Guatemala, la Contraloría General de Cuentas, es promover la modernización de la auditoría interna y externa gubernamental, con el fin de mantener actualizados los procesos y sistemas operativos del control. Acuerdos aplicables a la auditoría interna. Acuerdo número A062-021 SA-UDAI-WEB. El acuerdo número A070-2021 establece las normas de auditoría interna gubernamental, NAIGUB, el manual de auditoría interna gubernamental, MAIGUB, y la ordenanza de auditoría interna gubernamental. El acuerdo aplicable a la auditoría interna, número A062-021 SA-UDAI-WEB, aprobó los sistemas informáticos de auditoría gubernamental para las unidades de auditoría interna gubernamental como herramienta útil para examinar y evaluar las actividades administrativas, financieras y la gestión que se lleva a cabo en las entidades sujetas a fiscalización.
De esto tendrán pues la plática correspondiente y vamos a hablar hoy de lo que son las normas, manuales y ordenanza. El acuerdo número A070-2021, normas de auditoría gubernamental, NAIGUB, emitidas por establecer los requerimientos obligatorios para las unidades internas gubernamentales para atender la actividad de auditoría interna, que varía según sea el tamaño y la estructura de la institución gubernamental. El acuerdo número A070-2022 también contiene lo que es el Manual de Auditoría Interna Gubernamental MAIGUB, que es una guía para los procesos que llevan a cabo dentro de las unidades o direcciones de auditoría interna gubernamental y en sus equipos de trabajo respectivos, ¿verdad? Tenemos la ordenanza de auditoría interna gubernamental, que ya son lineamientos generales que se basan en las normas de auditoría interna gubernamental NAIGUB, a ser observadas por las unidades de auditoría interna de las entidades sujetas a fiscalización por la entidad fiscalizadora superior, la Contraloría General de Cuentas. Las normas de auditoría interna gubernamental, NAIGUB, tenemos las siguientes. La NAIGUB número 1, que son requerimientos generales, donde nos habla de qué son qué es lo que se espera del trabajo de auditoría interna y de la evaluación que debe realizarse de parte de los auditores internos y externos que van a evaluar precisamente el cumplimiento a esas normativas internas con respecto a lo que es el control interno gubernamental. La NAIGUB 2, requerimientos para el personal de auditoría interna. Existen una serie de requerimientos que, de acuerdo a las normas de auditoría interna gubernamental, deben de cumplir el personal que está dentro de las instituciones que trabajan la auditoría interna, ¿verdad? Que evalúan ese control interno. Como ustedes saben, la administración de la organización, del organismo gubernamental o de las empresas o de las instituciones gubernamentales son las que de donde emana ese control interno, y existe una unidad interna que está especializada precisamente en la implementación de esas normas. Entonces, el personal debe de llenar ciertos requerimientos para mantener esa independencia que debe de poseer el auditor interno y evaluar sin participar en la implementación, porque a él le corresponde el análisis y evaluación de la implementación de ese control interno. Por lo tanto, este personal debe de estar y llenar ciertos requerimientos para poder llevar a cabo esa actividad. La NAIGUB 3, evaluación de la actividad de auditoría interna. Bueno, esta evaluación será efectuada precisamente por la Contraloría General de Cuentas, que hará su trabajo respectivo y verá el cumplimiento de esas actividades que se llevaron a cabo dentro de lo que es la dirección o el auditor interno, dependiendo del tamaño de la institución. Tenemos el plan anual de auditoría. El plan anual de auditoría pues especifica qué es lo que va a realizar las entidades de la auditoría interna. Esto está en el NAIGUB 4, que es el que establece cómo se debe de llevar a cabo todo ese plan para el quehacer de la auditoría. El NAIGUB 5 ya es la planificación de la auditoría. Cuando estamos hablando de la planificación de la auditoría, ya estamos hablando de todos los pasos, todas las pruebas, todas las evaluaciones que se deben de realizar, principalmente con los riesgos que se corren dentro de la institución con respecto a las políticas normativas, procedimientos, manuales, atribuciones, cumplimientos a leyes que emanan precisamente de la máxima autoridad que implementa este control. Tenemos que cumplir con esos requerimientos internos y externos, y eso está establecido dentro de lo que es la planificación de auditoría para la evaluación de los riesgos y para poder establecer las pruebas y el tipo de procedimiento que se va a realizar para la evaluación de ese control interno. Y la realización de la auditoría, que se basa precisamente también en estas normas, y tiene que cumplir lo que está establecido en el plan, en la planificación de la auditoría, ¿verdad? Los plazos, el tipo de pruebas, la forma en que se va a realizar ese trabajo, los papeles de trabajo, cómo deben de llevarse, qué tipo de procedimientos se llevan. Por ejemplo, si estamos hablando de las cruces que deben de haber entre las pruebas, ¿verdad? Para que nosotros tengamos el sustento de dónde viene toda la papelería, que es la evidencia de esa auditoría que
vamos a realizar, ¿verdad? Nosotros vamos a tener nuestras marcas de auditoría y vamos a tener precisamente ese detalle de todo lo que realizamos de acuerdo a el plan de auditoría que se va a llevar a cabo, ¿verdad? Fechas, aprobaciones, revisiones, en todo lo que corresponda a el sustento del trabajo que se vaya realizando en el día a día de la auditoría, ¿verdad? Y la comunicación de los resultados. Esta comunicación de resultados se va a llevar desde todas las fases de la auditoría. Este proceso de auditoría interna es un proceso que requiere la familiarización, lo que requiere una planificación, ejecución y un control, ¿verdad? Y toma de decisiones también de parte de los auditores de acuerdo a lo que se va realizando y de acuerdo a los riesgos y la evaluación que tiene que realizarse, tanto a nivel interno por los auditores internos como los auditores externos que lleven este tipo de trabajo, que también a través de su conocimiento, su profesionalismo y su equipo de trabajo tendrán que realizar este proceso administrativo, ¿verdad? También la fase de familiarización, enterarse de todo lo que corresponde a la institución, las expectativas que hay con respecto a lo que busca la institución como objetivo, los riesgos que pueden correr dentro de esta institución. Se tiene que planificar esa ejecución de la auditoría y se tiene que mantener esta comunicación constante en todos los niveles, empezando con el nivel más alto que es la administración y todos los niveles que colaboran, donde están los colaboradores precisamente y los operativos de la máxima autoridad. El control interno es base para poder sustentar lo que se está evaluando porque es el resultado de esa gestión administrativa, de las tomas de decisiones que se llevan a cabo de acuerdo a la planificación y de acuerdo a las metas, fechas, plazos, etcétera, que están establecidas. Y el seguimiento de recomendaciones. Bien, el seguimiento de recomendaciones de parte de la auditoría interna tendrá que ser con respecto a aquellas áreas que, de acuerdo a los riesgos, son necesarias fortalecer. Durante la comunicación de resultados vamos a tener nosotros deficiencias, vamos a encontrar deficiencias. Estas deficiencias deben de ser corregidas, ¿verdad? Entonces van a haber recomendaciones de parte de la auditoría interna y también van a haber recomendaciones de parte del trabajo que realiza la entidad fiscalizadora superior, la Contraloría General de Cuentas. Claro, con todo lo que corresponde al trabajo, ¿verdad? Es darle la oportunidad de conocer precisamente por qué se realizaron ciertos procesos y procedimientos y existen esas deficiencias. Nosotros los auditores externos tenemos que conocer qué es lo que están haciendo realmente y por qué algo que a nosotros nos puede parecer que no está correcto, de acuerdo a las circunstancias de cada una de las instituciones, nosotros escuchamos a los responsables, a los que están trabajando en esas áreas y tenemos que evaluar qué fue lo que sucedió y si nos parece, pues nosotros proponemos algún ajuste, ¿verdad? Perdón, alguna deficiencia, la hacemos ver, no ajuste, una deficiencia. Bueno, también se pueden dar ajustes al trabajo a través del seguimiento que se le pueda dar y si encontramos alguna deficiencia por medio de notas de auditoría, pues podemos corregir en el momento oportuno, tanto la auditoría interna como la auditoría externa, con tal de que se logren los objetivos. Se puede, pero todo plan es flexible en ese sentido, ¿verdad? Pero todo va a ser parte de esa comunicación. Incluso cuando existan las deficiencias o los hallazgos, tendrá que presentarse las pruebas cuando corresponda a los auditores o a los operarios que realizaron esa actividad con el propósito de establecer si pueden ser desvanecidas o confirmadas por parte de tanto de la auditoría interna como de la auditoría externa. Y ahí vendrán las recomendaciones que tienen que ser objetivas, donde tenemos que ver cuál es la materialidad y el impacto que puedan tener esas recomendaciones para que sean viables, ¿verdad? Que se vea un costo-beneficio hacia la institución
que es la que busca el logro de esos resultados y obviamente la transparencia y el control de la calidad de todo lo que corresponde a los trabajos que se realizan. Entonces, el seguimiento de recomendaciones tendrá que ver mucho con esas deficiencias que pudieron haber sido hallazgos, ¿verdad? Porque va a existir un compromiso de parte de la administración superior de la entidad para el cumplimiento de esas deficiencias. Recuérdense que también parte de este trabajo lo tenemos en el SINASIG, donde se establece todo lo que corresponde al control interno, ¿verdad? Que ese es otro tema que tarde o temprano lo tenemos que tomar muy en cuenta para evaluar el control interno y ustedes para la realización de su trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a hablar, de lo que es el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGU. Los objetivos: establecer criterios, metodología y procesos de auditoría que le corresponde efectuar a la auditoría interna de las entidades públicas. Ya el MAIGU es más específico con respecto al quehacer de la auditoría, cómo se debe de llevar a cabo el cumplimiento hacia las normas que acabamos de platicar. Estandarizar el trabajo de la auditoría interna, sí, para que todos vayamos por un mismo camino, que sigamos lo que se ha trazado dentro de lo que es la planificación y no nos desviemos, ¿verdad? Aplicar, para elevar el grado de efectividad en el desarrollo de la auditoría. Aplicar las normas de auditoría interna gubernamental, MAIGU. Eso es básico en lo que corresponde al Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGU. Precisamente establecer ese desarrollo del trabajo que se va a realizar. Bien, vamos a hablar nuevamente de las normas de auditoría interna gubernamental, NAIGU. Y el NAIGU 1 son los requerimientos generales, que habíamos hablado algo y nos dice que está la ordenanza de auditoría interna y la independencia, objetividad y sus limitaciones por parte del auditor interno y los equipos. Aquí nos habla de la ordenanza, ¿verdad?, que le da legitimidad a lo que es el quehacer del NAIGU y del MAIGU. Entonces, tenemos que conocer de esa ordenanza lo que corresponde, lo que implica, lo que está establecido en las normas y en el MAIGU, lo que le da el sustento para poder realizarlo. Este es el NAIGU 1 que nos habla de estos requerimientos generales y nos habla de la independencia y la objetividad y sus limitaciones por parte del auditor interno y los equipos que forman parte de esa auditoría interna. La independencia es fundamental. Nosotros los auditores debemos de ser independientes en nuestras funciones para poder ser objetivos y profesionales y llevar a cabo ese escepticismo en nuestro trabajo para poder llegar a lograr esa objetividad que es lo que se busca, ¿verdad? El resultado, que nuestro trabajo implique beneficio para la institución. Entonces, si en el camino existen algunas limitaciones hacia el quehacer de la auditoría, nosotros lo tenemos que hacer ver. Existe una declaración de independencia de toda la dirección de auditoría interna como independiente de los auditores, donde se tiene que manifestar que no existe ninguna limitación que evite la independencia del auditor y su objetividad en el quehacer de la auditoría. Cuando ustedes vayan a lo que es en NAIGU 1, ahí nos establece y pueden leer, yo creo ya lo leyeron porque en la fase que estamos, ustedes ya debieron de haberse familiarizado con ese manual de auditoría interna gubernamental, con esas normas de auditoría interna gubernamental y con la ordenanza, ¿verdad? Entonces entienden que esas limitaciones afectan esa independencia y esa objetividad que debe de tener el auditor y hay que hacerlo ver para que se tomen las decisiones pertinentes. NAIGU 2, requerimientos para el personal de auditoría interna, la destreza, la calidad profesional y capacitación. Se debe de contar con esa destreza. Nosotros somos en la mayoría contadores públicos y auditores y como tal conocemos de la auditoría, ¿verdad? Conocemos de todo lo que son las marcas, las referencias, sí, que deben de existir, conocemos de los papeles de trabajo, conocemos de las pruebas que tenemos que realizar. Las hemos aprendido a través de nuestro estudio y a través de nuestra experiencia de la vida. Sí, y debemos de tener ese cuidado profesional al desarrollar el trabajo con ese esmero que se espera, ¿verdad? De tal manera que refleje cuál es el resultado de la auditoría que estamos realizando. Y la capacitación constante, la actualización es fundamental. Ustedes han visto que la Contraloría General de Cuentas, la entidad fiscalizadora superior de Guatemala, ha mantenido constantemente a través de la Dirección de Formación y Capacitación ese tipo de
de actualización, ese tipo de conocimiento y que les da el pertenecer a una entidad como la INTOSAI, que es el ente a nivel mundial que lleva a cabo ese tipo de apoyo hacia todas las entidades fiscalizadoras con el propósito de mantener actualizada a Guatemala en el qué hacer de esa auditoría. Entonces, la capacitación debe de ser constante para desarrollar una mejor práctica de dicha actividad, para que nosotros logremos los objetivos y seamos eficaces, eficientes y económicos con lo que corresponde a nuestro trabajo, ¿verdad? Economía no solo en lo que corresponde a lo financiero, sino que también en tiempo, ¿verdad? Porque mientras mejor cumplamos con esos plazos y seamos más oportunos con respecto a nuestro trabajo, mejor van a ser las tomas de decisiones más efectivas para lograr el objetivo, pues, y la meta trazada por la institución. La NAGUM 3, evaluación de la actividad de auditoría interna. Aquí ya en la evaluación ya estamos hablando de lo que corresponde a esa ejecución del trabajo. Ya llevar a cabo todo lo que tenemos planificado en las fechas y las pruebas que corresponden. Bien, y el plan anual de auditoría básicamente es de sus actividades y evaluaciones considerando la evaluación de riesgos y administración de recursos. No olvidemos que el riesgo va a existir siempre, no lo podemos eliminar. Las instituciones de gobierno tienen que cumplir con mandatos legales y no podemos decir yo no lo hago porque hay riesgo. Tenemos que mitigar, tenemos que gestionar ese riesgo y tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para poder mitigarlo y poderlo pues gestionar. ¿Sí? Y estar atento y darle el seguimiento correspondiente. Solicitar la aprobación del plan anual de auditoría para contribuir al logro de los objetivos y metas de la entidad. Bien, más que nadie, la administración de la institución está comprometida, igual que todos, pero la institución es la que, la administración de la institución es el que debe de dar esos resultados, el que velar porque se consiga. Entonces, tenemos que hacer ver como auditores internos y externos cuál va a ser precisamente, principalmente internos, cuál va a ser el plan de trabajo que nosotros vamos a realizar. Con respecto a la auditoría, pues ellos deben de estar enterados, auditoría externa deben de estar enterados que nosotros llegamos a esa evaluación, ¿verdad? Como tal, como auditores externos, a cumplir con lo que nos manda el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, y 5, planificación de la auditoría, pues ya hablamos que son los procedimientos, procesos, metodologías que vamos a utilizar, pruebas, referencias, todo lo que va a corresponder para marcas de auditoría, conclusiones, recomendaciones, que es el plan, es el trabajo que realizamos y que hemos aprendido los auditores, ¿verdad? Que lo llevamos a cabo de acuerdo a los estándares y a ese lineamiento establecido por las unidades de auditoría interna, tanto y externa, para poder realizar ese trabajo. Y en algún 6, la realización de la auditoría, la ejecución, pues la llevamos a cabo y con ello ya nosotros estamos pues realizando el día a día con el seguimiento y la calidad profesional que debemos de tener cuando realizamos este tipo de actividad. En la EGUM 7, la comunicación de resultados, hablamos de que eso se daba en todos los niveles de la institución y que comprende también la presentación precisamente de esos hallazgos y de los informes de auditoría pertinentes. Y en la GUB 8, el seguimiento a recomendaciones que le vamos a dar a las de la auditoría anterior y que también le tendría que dar la auditoría externa y la auditoría interna a que venga, que realice el trabajo siguiente para ver el cumplimiento que se dio de ese seguimiento que se debe de efectuar a estas recomendaciones. Es un compromiso de la administración de la máxima autoridad precisamente de las instituciones de gobierno, llevarlas a cabo. Y la auditoría interna también debe de velar y hacer el seguimiento respectivo para informar al respecto de esos avances, ¿verdad? Si se está cumpliendo con lo establecido de acuerdo a la auditoría interna y a la auditoría externa que es un compromiso de la máxima autoridad y que se emana a toda la organización de la institución por el cumplimiento que exige al control interno, no solo estas normas, sino que también lo que es el SINASIG, el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental. Y hago y recalco,
el control interno no es nuevo, siempre se ha dado. Aquí lo estamos ordenando y estamos facilitando a través de este tipo de capacitaciones, a través de este tipo de documentos y actualizaciones, el trabajo para que sea más efectivo. Muy bien. Las normas establecen auditorías de cumplimiento financiera, operacional o combinadas, que son interrelacionadas entre ellas, ¿verdad? Las unidades de auditoría interna también pueden llevar a cabo el requerimiento de la máxima autoridad de la entidad, consejos o consultorías. Bien, sí quiero recalcar, en este caso, la implementación del control interno, ¿sí? La implementación del control interno no le corresponde a la auditoría interna, le corresponde a la unidad especializada de las entidades. ¿Qué es lo que le corresponde a la auditoría interna? Precisamente la evaluación de ese control interno, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que llevar también, lo que sí pueden hacer es ser parte de una consultoría que les hagan con respecto a la implementación y al seguimiento, al cumplimiento de esas deficiencias, ¿sí? Al compromiso adquirido. Entonces pueden los auditores internos, pues claro, asesorar, pero no pueden ser juez y partes, sino que ellos lo que van a hacer es evaluar el cumplimiento y la realidad que se está dando con respecto a esa corrección que se esté haciendo o a esa implementación de aquellos controles que aún no existan, ¿verdad? Las unidades de auditoría interna deben preservar su imparcialidad e independencia. Aquí nos recalca no involucrándose en la aplicación de controles que son responsabilidad del personal operativo o de gestión, para que puedan mantener su objetividad, su imparcialidad, su independencia y su profesionalismo en el quehacer precisamente de la auditoría interna. Bien, hasta aquí estamos con lo que son las normas de auditoría. Ustedes tienen las normas, tienen el documento, lo han leído, tienen que conocerlo, tienen que estudiarlo, lo han estudiado en esta fase y se están examinando al respecto, ¿verdad? Es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta, lo aprendamos y tengamos ese conocimiento y ese compromiso ante estas normas. Ahora vamos a ver lo que corresponde al Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGUB. Vamos a ver qué nos dice del MAIGUB. ¿Cuál es el alcance del Manual de Auditoría Interna Gubernamental MAIGUB? De uso exclusivo para la unidad, que puede ser una dirección, un departamento e incluso puede ser, dependiendo del tipo de entidad, un solo auditor, como en el caso, por ejemplo, de las municipalidades donde tienen un auditor interno y no tienen un equipo, ¿verdad? Bien. De las entidades indicadas, estas son las entidades indicadas en el artículo 2, decreto 31/2002, en la ley del Congreso de la República, ley de la Contraloría General de Cuentas, y la responsabilidad de su aplicación del auditor interno y cuando corresponda a los equipos. Dice que cuando corresponda, porque como les hacía ver, estamos hablando de que hay entidades que solo tienen un auditor, ¿verdad? Mientras que hay otras, de acuerdo al volumen, que ya tienen todo un departamento de auditoría o una dirección, ¿sí? O una unidad de auditoría interna, depende cómo le llamen, pero es el trabajo donde los auditores van a realizar esa evaluación. En esa unidad se va a llevar precisamente todo lo que corresponda a esa planificación de la auditoría. Las normas de auditoría interna gubernamental son las bases del MAIGUB. Ya hablamos, la MAIGUB 1, que son los requerimientos generales, la MAIGUB 2, los requerimientos para el personal de auditoría interna, la MAIGUB 3, la evaluación de la actividad de auditoría interna, el plan anual de auditoría que va a realizar todos los miembros de la auditoría, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos se van a organizar para poder realizar esa auditoría? La planificación de la auditoría, que ya es los procedimientos que se van a llevar a cabo durante el desarrollo, la realización, que ya es la ejecución de esa planificación, la comunicación, que es de resultados, que es el resultado de la misma y el seguimiento a las recomendaciones. Todos en la MAIGUB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ya vimos y que ya no vamos a ampliar. Hemos hablado de las normas y el MAIGUB se basa en ellas. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva. Independiente tiene que ser independiente desde el punto de vista de que debe de actuar con ese profesionalismo y tiene que ser también de aseguramiento y consulta. Aseguramiento con respecto al logro de los objetivos y de consulta para poder, ¿sí? Desarrollar un buen control interno y una buena salvaguarda de todos los bienes de lo que corresponde a la empresa. Y lo que busca es agregar un valor, ¿sí?
más a lo que es la calidad del trabajo de las instituciones para el logro de los objetivos. Parte fundamental para contribuir con el correcto funcionamiento del sistema de gestión de riesgos implementado por la entidad. Y es por eso que la auditoría interna es el brazo derecho de la Contraloría General de Cuentas, pero también de la máxima autoridad, ¿verdad? Porque vela porque todas las políticas, normas, procedimientos internos, externos, las normas internas y externas, los procedimientos, manuales, atribuciones, todo lo que es la salvaguarda de los bienes se estén utilizando para los objetivos de la institución y se logren, ¿verdad? De acuerdo a lo que es ese plan estratégico, de acuerdo a lo que es el logro de en busca de esa misión y esa visión, ¿verdad? Y tenemos también todo lo que corresponde al plan operativo que sustenta todo lo que se va a proyectar de la empresa. Deben basar su función en la práctica del control interno posterior, porque como ellos no están involucrados en la implementación, sino en la evaluación, entonces su práctica está basada en lo que es el control interno posterior, evaluando el ámbito operacional de los entes públicos. Por lo tanto, no deben involucrarse en las aplicaciones de controles previos, que es lo que habíamos hablado de que tienen que ser independientes, ¿verdad? Aparte de profesionales. Y nuevamente, el MyGov nos habla de los tipos de auditoría que hay, ¿verdad? La cumplimiento, la financiera, la operacional y la combinada, el cumplimiento que se refiere precisamente a las normas legales internas y externas de la institución, la financiera que tiene como marco de referencia la información financiera y todos los documentos que soportan esas decisiones que se han tomado y que se reflejan contablemente en las cuentas contables, ¿verdad? Y están sustentadas por los papeles o documentos que son la base precisamente de esa auditoría financiera, ¿verdad? Todo tiene que estar documentado. También el trabajo de los auditores externos tiene que ser documentado, tiene que seguir el mismo procedimiento de la auditoría interna con respecto a los papeles, estructurados de alguna forma diferente, pero no dejan de ser los papeles y las pruebas de auditoría que nosotros hemos aprendido y que utilizamos en el día a día con nuestro trabajo. Y lo operacional que está directamente involucrado en el día a día de las instituciones, ¿verdad? La evaluación que se debe de llevar de los procedimientos, planes y actividades que se realizan en el día a día del personal operativo. Recuérdense que aquí lo que se realiza de una actividad operacional, que es el producto terminado, es la materia prima para la siguiente operación. Eso que es producto terminado para este departamento operativo es materia prima para el siguiente. Y así se va en lo operacional y a todo nivel hasta lograr los resultados. Entonces, también debe de existir un cumplimiento a lo que corresponde a ese control interno, ¿verdad? Y la combinada que se puede dar, ya interrelacionando la de cumplimiento con financiera, la cumplimiento con operacional, la financiera y operacional, todo está involucrado en lo que es la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, ¿verdad? Recursos humanos, recursos materiales, recursos intelectuales, recursos económicos, recursos del equipo que nosotros vamos a tener, del software y del hardware, de lo que es computación, con la idea de lograr esos objetivos. Todo esto conlleva a lograr los resultados. Para evaluar los riesgos que se pueden presentar, las operaciones, funciones, procesos, todo lo que hablamos de lo que es el cumplimiento, lo normativo, lo que es lo financiero, del marco financiero en sí, las operaciones que afectan financieramente, lo operacional en el día a día y lo combinado, tiene un riesgo. Tenemos metas, pero existen riesgos. ¿Qué es el riesgo? Simplemente que la probabilidad que un hecho o un resultado nos afecte no se logre y tengamos un impacto en esos resultados operativos institucionales que está buscando la organización, ¿verdad? Emitir conclusiones para que la entidad en su sistema de gestión de riesgos implemente las recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que quedar establecidas y debe de existir un... Aquí nos habla de qué es la auditoría de cumplimiento, que ya la vimos, que ya lo dije, nos dice también qué es la auditoría financiera y nos dice la operacional. Ahí lo pueden ustedes pues, leer en esta presentación y lo que es la auditoría combinada. Bien, y vamos a hablar de los tipos de riesgo inherente.
Lo inherente se encuentra en el ambiente y puede afectar los procesos, ¿verdad? Hablábamos de que el riesgo no lo podemos eliminar, lo tenemos que gestionar y lo tenemos que mitigar. Está en todos los procesos, en las operaciones, en la información que se mantiene o que se realiza dentro del quehacer de esa gestión administrativa, en todos los niveles, ¿verdad? No puede ser eliminado, pero sí puede implementarse los controles para poder, ¿sí? Para poder hacerle el seguimiento y para poder mantenerlo gestionado, ¿verdad? Y mitigarlo, ¿verdad? Estos son inherentes. El control, el riesgo de control es el riesgo de que los controles implementados no detecten fallas, ¿verdad? Se implementaron los controles, pero existe el riesgo que a pesar de existir controles, todavía puedan haber algo que no logramos nosotros detectar dentro de nuestro trabajo de auditoría, ¿verdad? Errores o incumplimientos en procesos, operaciones e información financiera. Eso se llama, es el tipo de riesgo de control, ¿verdad? Fijamos, perdón, pensé que había regresado. Financiero, eventos que tengan consecuencias financieras. También estamos hablando de los riesgos en el aspecto financiero, en el aspecto operacional, fallas o debilidades en los procesos, sistemas o estructuras organizacionales. Estamos hablando del riesgo operacional y estamos hablando también del riesgo de cumplimiento de las normativas, tanto internas que emanen de la máxima autoridad, internas, ¿verdad? Como externas. Estamos insertos dentro de un medio ambiente donde emanan precisamente normativas legales, ¿verdad? Y hay que estar atentos a cuáles de ellas debe cumplir la institución e implementar aquellos controles que nos ayuden o coadyuven al cumplimiento de esas normativas. Técnicas para identificar los riesgos. Bien, el plan estratégico institucional es una técnica, dice análisis para examinar de la autoridad o dependencia encargada del sistema de gestión e identificación de riesgos. Vamos a tener una unidad, vamos a tener también la auditoría interna que van a analizar y a verificar ese tipo de cumplimiento. Pues bien, para poder implementar la unidad especializada, ese tipo de controles, tenemos el plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional es la base precisamente para la implementación de este control interno. ¿Por qué? Porque el plan estratégico institucional va orientado hacia la misión de la institución, que es a mediano plazo, y la misión de la institución al logro de la visión de la institución. Y el plan operativo anual, que es el segundo que vemos acá, es el qué hacer de día a día para el cumplimiento de esa estrategia institucional, ¿verdad? Entonces, ese plan operativo anual debe de lograrse, debe de desarrollarse, debe de planificarse y debe de tenerse el control e implementarse el control interno necesario para el logro de ese objetivo a corto plazo, ¿verdad? Trazado dentro de lo que es el plan operativo anual. Los resultados de informes anteriores de auditoría interna y control general y Contraloría General de Cuentas. El plan estratégico institucional nos dice qué es lo que busca la institución. En ello, la implementación de ese control interno es básico, entenderlo, conocerlo y ver cuáles son aquellos riesgos o aquellos posibles riesgos que puedan darse para nuestra planificación, para nuestro trabajo. El plan operativo anual también está establecido, es un plan, es una planificación. Debemos de conocerlo, ¿sí? Tanto las unidades de auditoría interna como las externas para poder implementar esos controles. Y los resultados que se dieron en informes de auditoría interna anteriores y los de la Auditoría General de Cuentas con respecto a su trabajo, que tienen también deficiencias y recomendaciones con respecto a la entidad que deben de seguirse y que deben de cumplirse, también es una base para que estos informes, tanto de auditoría interna como de la auditoría externa de años anteriores, nos sirvan para la planificación e implementación de ese control interno. Expectativas de la autoridad. Bueno, las expectativas de la autoridad, de la máxima autoridad y de los diferentes niveles deben de estar documentadas. Entonces hay que conocerlas, hay que ver qué es lo que se espera en ellas para ver
y detectar aquellos riesgos que puedan darse en su implementación, en sus logros, ¿sí? Y los informes de consultoría y otros que consideren pertinentes. Si se hacen recibido consultoría de algún otro lado, hay informes de alguna entidad ajena a la institución, hay o de la misma Contraloría General de Cuentas, alguna consultoría especial que la Contraloría General haya prestado a la entidad, deben de tomarse en cuenta para la implementación de ese control interno. Técnicas para la identificación de riesgos, bueno, los talleres de autoevaluación, el análisis del entorno, la lluvia de ideas, las entrevistas. Están dentro de los documentos, ustedes saben que todo esto es parte de la planificación y el trabajo que nosotros debemos de realizar para esa planificación. Nosotros debemos de involucrar al personal en todos los niveles, desde los niveles de la máxima autoridad hasta los niveles operativos, a través de los talleres, de estos mapas de procesos, del análisis del entorno, de la lluvia de ideas, de las entrevistas que se puedan dar con el propósito que conozcamos lo que ellos opinan y lo que pueden aportar con respecto a lo que es la implementación de ese control interno. Recuérdense que ese compromiso no solo es de la máxima autoridad, va de la máxima autoridad a los diferentes niveles. Incluso en los niveles operativos deben de estar familiarizados con ese control interno, ¿sí? Y deben de aportar sus ideas y conocimientos y deben de ser escuchados y deben de darse su lugar porque ellos son los que están realizando el día a día, que son la base de esos logros que se quieren alcanzar y de los objetivos de la institución. Muy bien. Dentro de las técnicas para la identificación de riesgos también se incluyen los cuestionarios y los análisis comparativos, ¿verdad? Entre otras instituciones que realicen actividades similares. Por eso es que muchas veces nosotros los auditores externos llevamos una idea previa de cómo se hacen cómo se desarrollan las actividades, pero nos tenemos que familiarizar con la institución porque no todas trabajan igual, pero sí pueden darse, y ustedes lo han visto dentro de lo que es la auditoría, las comparaciones. Por eso tenemos que seguir procedimientos y normas estandarizadas para poder comparar y que nos sirvan para nuestra implementación del control interno. Las áreas. Siempre dentro de lo que es el MyGov, a nivel de designación de auditoría, lugar dentro de la entidad donde se designará las auditorías. Tiene que existir una dirección, una unidad, ¿sí? Donde debe de estar la auditoría interna, la dirección o la unidad de auditoría interna, con todo su equipo y la seguridad correspondiente a toda la documentación tan importante que se lleva a cabo y en los lugares para que también el personal pueda realizar sus actividades eficientemente. A nivel de trabajo de auditoría, objetos a evaluar del lugar de la entidad a donde fue designada la auditoría, ¿verdad? Deben de ir claros a dónde van a ir. Eso está dentro de lo que es su planificación y debe estar bien establecido lo que se va a realizar, ¿sí? Línea estratégica, ingresos, egresos, información financiera, información presupuestaria de ingresos y egresos. Todo eso es parte de lo que debe de formar el plan y la realización de esas auditorías internas y obviamente también de las externas. El plan anual de auditoría, el documento elaborado por el auditor interno y que contiene todos los aspectos generales de la entidad y es resultado de la evaluación de riesgos y plasma el alcance de la auditoría, ¿verdad? Lo que vamos a ver, el alcance de la auditoría interna y también dentro del trabajo de la auditoría externa es muy importante. Incluye el recurso humano y el tiempo estimado para llevarse a cabo todas las actividades. Ese plan de auditoría debe contener como mínimo su carátula, su índice, la información general, ¿sí? Misión, visión, políticas institucionales, fundamento legal, ¿verdad? Las ordenanzas y su acuerdo de aprobación, los objetivos generales y específicos que se busca a través de esta auditoría, el alcance de nuestras pruebas, la metodología de selección, metas, estrategias para la ejecución de ese PA, los recursos y los anexos. Es todo un plan estructurado y está establecido en el MyGov y bien detallado en el MyGov de cómo se debe de llevar a cabo. Tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que ver en el MyGov aquella información pertinente a la realización de todo este tipo de actividades, ¿verdad? Tenemos evaluación anual del control interno institucional previo a la elaboración del plan anual de auditoría. Pues bueno, estamos hablando de una evaluación
definitivamente tenemos que familiarizarnos basado en el resultado de auditorías anteriores, bien realizadas por el auditor interno, por la Contraloría General de Cuentas, son base para ese documento, para la planificación y todo el proceso que vamos a realizar de auditoría interna y externa. De acuerdo al conocimiento que se posee del entorno, así va a ser la calidad de nuestro trabajo, ¿verdad? La evaluación estará basada en riesgos. Hemos hablado que aquí el riesgo es básico y el SINASIG es muy buena base para la implementación de esa y evaluación de ese control interno en busca precisamente de la gestión de ese riesgo. Debe elaborarse anualmente y sus resultados analizados conjuntamente con el documento de identificación de riesgos, DIR, en el análisis documental de riesgos de auditoría interna. Ya tenemos un documento, el DIR, que es precisamente para esa evaluación de riesgo. La evaluación requiere identificar criterios, procedimientos analizados relacionados al criterio, identificar el riesgo, preguntas sobre el procedimiento donde se considera que existe riesgo, ¿verdad? Porque las preguntas las tenemos nosotros que responder. ¿Cómo? A través de la identificación de esos riesgos, la evaluación, los procedimientos que realicemos y la identificación del riesgo, ¿verdad? Para ver cuál va a ser las medidas pertinentes de mitigación y de control y seguimiento que se deben de dar. Las técnicas para la identificación de riesgos, parámetros para ponderar la seguridad del control y riesgos inherentes. Muy bien, aquí estamos hablando de la seguridad del control. Es la confianza que se pueda tener sobre ese control interno. Y ustedes, auditores, contadores públicos y auditores externos que ya han trabajado en la realización de la auditoría, principalmente la auditoría externa, para poder emitir sus dictámenes y sus conclusiones, tiene que tener confianza sobre ese control interno. ¿Por qué? Porque sobre eso se basa la documentación o el marco de referencia que nosotros vamos a evaluar. Y si no existe un buen control de todo lo que corresponde a las normas, políticas, procedimientos y bienes y recursos de la institución, entonces no está bien sustentado ese informe y no se puede emitir ninguna opinión ni ninguna conclusión sobre algo que precisamente no tiene sustento, porque sería una conclusión y una recomendación que no se podría llevar a cabo porque no tuvimos la base para poder desarrollar esa evaluación y ese análisis. Bien. Nos habla confianza sobre el correcto funcionamiento, efectividad y cumplimiento de las medidas de control interno. Esa seguridad puede ser alta. Nosotros vamos a tener matrices. Aquí ya estamos hablando de matrices o cédulas que tenemos que realizar. El MAIDUB las establece y nos dice que la seguridad del control puede ser alta con nivel 1, seguridad moderada con nivel 2 y no hay seguridad de control 3. Esto va a servir para la matriz de evaluación de riesgos. Tenemos técnicas para la identificación de riesgos, la seguridad alta, la seguridad moderada, no hay seguridad de control y nos dice qué es lo que significa esa seguridad alta, ¿verdad? Mitiga los riesgos, es diseñado adecuadamente, está implementado, existen controles compensatorios. Por lo tanto, el riesgo de control es bajo, es una seguridad alta. Moderada, mitiga los riesgos, está diseñada adecuadamente, tiene oportunidades de mejora, está implementado, por lo tanto, el riesgo de control es moderado. Muy bien, sí existe, ¿verdad? Y sí mitiga los riesgos, pero no a un nivel de seguridad alta. Y no hay seguridad de control, no existe un control relevante, existe un control diseñado e implementado, pero no cumple con el objetivo de control. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que tomar en cuenta cuando evaluamos esa seguridad de control de acuerdo a la ponderación que vimos anteriormente. Y las técnicas para la identificación del riesgo, el riesgo inherente, que es el riesgo que un evento suceda, tenemos que tomarlo en cuenta, inclusive después de haber implementado los controles. Para efectuar esa evaluación de estos, el auditor interno debe considerar la probabilidad y la severidad. Acá vamos de ver de probabilidad. Muy bien, vamos a verla. Dice la necesidad de medir la posibilidad de que ocurra, de que un evento desfavorable se materialice, ¿verdad? Estamos hablando de la probabilidad, pero esto va a tener un impacto, ¿sí? Esa probabilidad, esa materialización del riesgo va a tener una consecuencia. Ese va a ser el impacto que va a tener en los planes operativos y en los planes institucionales y en los objetivos de la institución. Ese impacto se le llama severidad y es la consecuencia o efecto causado, de acuerdo a lo que nos dice aquí, por la materialización de un evento sobre los objetivos institucionales. Va a tener su efecto, ¿verdad? Y de eso depende. Técnicas para identificar riesgos, bien, ponderación de la probabilidad, que es lo que acabábamos de ver, muy alta, alta, media, baja, muy baja.
Nuevamente lo relacionamos con lo que es la severidad, nos lo vuelve a decir, que es lo que se refiere cuando en lo muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Lo tiene que identificar el auditor dentro de lo que son sus pruebas. Y la valoración de ese riesgo inherente por medio de las ponderaciones de la probabilidad y la severidad. Se va a dar la probabilidad, se va a dar la severidad y vamos a tener una ponderación grave que va a ser hasta 5, alto hasta 4.5, medio 3.5, bajo 2.5 y muy bajo 1.5. Más detalle dentro de lo que es el MyGroup, ¿sí? Esto es una generalidad con respecto a lo que es estas normas y MyGroup que ustedes ya van a encontrar y a poder ampliar en estos documentos. Plan anual de auditoría PA, bueno, la priorización puede ser grave, riesgo grave, se debe evaluar para establecer las acciones preventivas que se deben desarrollar, considerar evaluar entonces el riesgo importante, se debe evaluar y establecer acciones preventivas obligatorias. Si el riesgo es importante, debe de darse a conocer a la máxima autoridad y deben implementarse las acciones preventivas necesarias. Analizar si se evalúa riesgo apreciable, efectuar análisis para establecer si es conveniente efectuar auditoría. ¿Cuándo no es conveniente? Cuando la materialidad, de acuerdo al equipo de auditoría interna o externa, no lo amerite, porque cualquier deficiencia que se dé ahí o cualquier deficiencia de control interno o evento que no se haya tomado en cuenta en ese control interno, de acuerdo a esa materialidad, no impacta en los objetivos de la institución. Entonces, no es necesario porque tenemos que implementar ese control porque tenemos que tomar en cuenta el costo-beneficio. Puede ser más costoso estar evaluando algo que materialmente no va a representar impacto para la institución. Monitorear el riesgo marginal. Ese riesgo que quede después de la implementación de los controles, porque dijimos que no los podemos eliminar, después de la implementación de ese control interno, aunque sea mínimo, lo debemos de monitorear. ¿Por qué? Porque puede correrse el riesgo de que en el transcurso de las operaciones del día a día, vaya creciendo. Debemos de tener ese cuidado y lo mismo también cuando lo que hemos considerado no evaluar. Tenemos que monitorearlos, hacerle un seguimiento en periodos razonables para ver qué tanto se ha mantenido de acuerdo a la evaluación en su mismo nivel, ¿verdad? Y por el otro lado, aquí tenemos la priorización. La priorización es producto de la división o el promedio dentro de lo que es la severidad y el riesgo y la severidad y esta priorización, ¿verdad? De la probabilidad entre la severidad y la probabilidad, vamos a multiplicarla y la vamos a dividir. Y esa división dentro de 2 va a darnos lo que es la priorización. Y aquí tenemos precisamente una matriz que nos presenta también el MyGroup, que nos da los resultados en una forma gráfica, ¿verdad? Y que también está dentro de lo que es el MyGroup. Y luego todo lo que nosotros veamos y analicemos, ¿sí? Esa severidad, esa probabilidad y esa priorización que tenemos que dar, ¿verdad? A esos resultados, nosotros lo vamos a plasmar en lo que es la matriz de riesgo, donde va a estar implementado precisamente, detallado, todo lo que es el producto de esa evaluación, ¿verdad? Lo vamos a implementar. Encontramos lo que se implementó y vamos a plasmar en la matriz de riesgo qué es el resultado de nuestro trabajo para que podamos establecer un compromiso. Ese compromiso está establecido en el SINASIG y se va a evaluar anualmente, se debe de cumplir y se va a evaluar anualmente por lo que es la Contraloría General de Cuentas para ver el avance, el desarrollo y qué más se encontró para el logro de esa seguridad que tenemos que tener, razonable de lo que es el control interno. Entonces, la matriz de riesgos describe los riesgos identificados y se realiza la evaluación considerando la probabilidad y la severidad. Y es la base de esa priorización. Entonces describe áreas donde se identificó el riesgo, el enfoque del riesgo, el tipo de riesgo, ¿sí? Control o inherente, la descripción del riesgo, efectúa un análisis de acuerdo a su experiencia y procede a ponderar la probabilidad y la severidad, experiencia del auditor interno y externo, para establecer la priorización de las auditorías a planificar. Luego de la priorización, selecciona el tipo de auditoría que corresponde realizar y define la inclusión o no del riesgo ponderado, ¿sí? De acuerdo al plan anual de auditoría. Todo esto es vital.
plasmarlo en esa matriz para el resultado de la auditoría. Muy bien, con esto hemos platicado un poquito con lo que respecto a lo que es el MAIGU, el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, que es mucho más amplio y ustedes lo pueden leer, estudiar y tenerlo presente en el quehacer de esta auditoría, basado en las normas de Auditoría Interna Gubernamental, NAIGU. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que es la Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental. La ordenanza está basada en las normas, de la 1 a la 8, que son las mismas que ustedes pueden ver aquí en esta presentación. Están las normas, está el manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGU, que también está basado en esas normas, y está la ordenanza que tiene precisamente el peso legal de acuerdo a estas normas de auditoría que se han implementado. Entonces, la ordenanza de auditoría interna gubernamental nos dice que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta para agregar valor y mejora a las operaciones de la entidad pública, basado en la práctica del control interno posterior. Ya lo leímos en una diapositiva anterior, que tiene que estar incluida también en lo que es el MAIGU, porque esto está sustentado en esta ordenanza. Tipos de auditoría, ya la vimos, la operativa, la de cumplimiento, la financiera y la combinada. Ya lo vimos, el MAIGU lo establece claramente qué es lo que corresponde a ella. Aquí tenemos también, si ustedes esta presentación la van a tener, si quieren volver a leerla, volverla a recordar qué es la auditoría, qué tipo de auditoría es cada una, también la misma ordenanza establece esa base legal, ¿verdad? Ese cumplimiento de las normas y del MAIGU. Bien, nos habla de la auditoría operacional, la auditoría financiera, la auditoría combinada, y esto es lo que corresponde a esa ordenanza. Con esto hemos terminado la plática del día de hoy. Dejo con ustedes a mi compañera, la magíster Mayra Sea. Únicamente para concluir la conferencia que estaba programada y para indicarles pues que estamos a la orden, tanto el licenciado Julio Cruz, que ha expuesto el tema, que como ustedes han tenido los documentos de lectura, es bastante largo, pero se trató de resumir lo más que se pudo para no hacer tediosa esta conferencia. La misma que se les hará llegar a través del sistema para que ustedes puedan tenerla y poder consultar. Les agradecemos mucho su atención en este día y les deseamos que sigan pasándola bien. Gracias por su atención.